de poder dar esta palabra porque tuve toda la semana como con contracciones, así que no veo la hora de que salga luz de una vez. Así ya me quedo en paz. Bueno, quisiera hablar acerca de la obediencia. Acerca de la obediencia. Si tuviera que ponerle un título, no sé cómo resumir este título, así que se lo digo así de largo. La obediencia a Dios como el único medio por el cual expresamos la vida de Cristo. Se lo digo de nuevo. La obediencia es el único medio por el cual expresamos la vida de Cristo en esta tierra. Gracias, Walter. Le invito a que busquemos en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. ¿Sabe que se requiere de todo participante del propósito eterno? Se requiere que tenga un requisito. En la búsqueda que hace el cielo de participantes, se requiere que sea alguien obediente. Y buscando qué significa obediencia, soy mucho de buscar el original de las palabras porque entiendo que estamos en un tiempo de reforma. Y la reforma nos tiene que llevar a entender bien el significado de muchas palabras que hasta ahora no la habíamos entendido bien. Obediencia viene del griego upekos, que significa que alguien obediente es aquel que escucha con atención. Fíjense que son tres partes. Escucha con atención, acata la voluntad del que manda y cumple con fidelidad lo que se le encomienda. O sea que alguien obediente es alguien que hace tres cosas. Número uno, que escucha con atención. No como yo, que cuando me mandaban a comprar llegaba y decía, ¿qué me dijeron que compre? Porque cuando me dijeron no había estado escuchando con atención. Segundo, después de escuchar con atención, tengo que acatar la voluntad del que manda. Y creo que esta de las tres es la parte más difícil de la obediencia. Porque todo está bien, somos obedientes hasta que se nos pide que hagamos algo que no queremos hacer. Algo que está contrario a nuestra propia voluntad. Que no, siguiendo con el ejemplo, a ver, que nos manden a comprar cuando no tenemos ganas de salir a comprar. Entonces la segunda parte de la obediencia es acatar la voluntad. O sea, hacer mía la voluntad de quien me está mandando. Decidir que voy a hacer lo que me está mandando. Y número 3, cumplir con fidelidad lo que se me encomienda. ¿Qué significa fidelidad? Con exactitud. O sea, si me pidieron 1 metro de tela, no vengo con 80 centímetros de tela, no, 1 metro. Y para eso es necesario que primero haya ¿qué? Escuchado con atención. ¿Sí? Si queremos ser útiles entonces en el propósito eterno, primera característica que necesitamos, primera cualidad que necesitamos es escuchar con atención. Llevar una vida de escuchar a Dios con atención. Cada día de mi vida estar escuchando constantemente en nuestros tiempos de intimidad, pero no solamente ahí. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo que dijo orar sin cesar? ¿Alguien acá me ayuda? Bueno, ¿cómo es orar sin cesar? ¿Usted lo ha probado? En el pensamiento. Pero no significa estar hablando todo el tiempo nosotros, sino simplemente estar conectados con su voz, conectados con su voluntad. Le hago una pregunta, ¿cuánto tiempo de nuestra vida dedicamos a escuchar a Dios? ¿Qué importancia tiene su voz en nuestras decisiones? Hay una frase que me gusta de Marcos Brunet que dijo una vez, que Dios habla en ambientes donde es escuchado y a personas que luego de escuchar acomodan su vida a esa voz. Si Dios te habla y vos no obedeces, te habla y no obedeces, lo que sigue ¿qué es? Que no te habla más. Porque si vos no escuchás con atención, yo me encuentro muchas veces diciéndole, Señor, quiero escucharte, necesito escucharte, pero a la vez muchas veces me doy cuenta de que escucho mucho, pero después no hago todo lo que escucho. No sé si a usted le pasará lo mismo, pero yo le confieso. Veo muchas visiones, Dios me muestra acá en la reunión un montón de cosas, pero parece que salgo y a veces me olvido después de todo lo que Dios me habló. Y Dios me tiene que recordar y me tiene que recordar.
¿Encontró Filipenses 2, 5? Vamos a leer desde el 5. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo, Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un... no está acá. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Algo que nos enseña este pasaje es que la obediencia exige humildad. La obediencia exige que seamos humildes. Alguien orgulloso no va a estar dispuesto a rendir su voluntad para obedecer. Alguien orgulloso está lleno de argumentos que se le ocurren producto de la rebeldía para decir por qué no va a obedecer lo que se le está mandando. Estuvimos hace poquito en un alineamiento que no se nos dejaba comer en el salón. Después, conversando con un chico, decía, pero no se dan cuenta de que el cuerpo humano necesita que comamos. Teníamos breaks cada tanto, pero no se dan cuenta que uno no puede prestar atención. Y creo que siempre que nos mandan a hacer algo que no nos gusta, se nos ocurren un montón de argumentos y un montón de justificaciones de por qué no queremos hacer. Pero en el fondo, es porque somos orgullosos, porque somos rebeldes. El orgulloso cree que no necesita que le digan qué hacer o cómo hacerlo. El orgulloso, como dije, está lleno de argumentos y justificaciones para no cumplir con lo que se le manda. Para ser obedientes, debemos comenzar por rendir nuestra voluntad todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Vamos a Mateo 16, 24. Se los quiero leer en la versión Dios habla hoy, que no la tenemos acá, pero lo mismo usted escuche. Mateo 16, 24. Dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo. Me encantó esta versión. A ver, decirle que está al lado tuyo. Si querés ser discípulo de Jesús, olvídate de vos mismo. Cargad con su cruz y sígame. Así dice el versículo, el 25. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía, la encontrará. Esto de olvídese de sí mismo en otras versiones es, niéguese a sí mismo, abandone su manera egoísta de vivir, renuncie a sí mismo, olvídese de hacer su propia voluntad. ¿Alguno ha experimentado lo difícil que es rendir nuestra propia voluntad? Que Dios o alguna autoridad te pida que hagas algo y vos no lo querés hacer y tenés que morderte y decidir hacerlo igual. Eso es lo que se nos está diciendo. Cada uno de los días de tu vida vas a tener que olvidarte de vos mismo. Te mandan a hacer algo y vos tenías planeado otra cosa. Y esto me hacía pensar que otro elemento clave en la obediencia es el sufrimiento. Para ser obedientes tenemos que reconciliarnos con el sufrimiento. ¿Cuántos no quieren saber nada con el sufrimiento? Yo soy el primero, ¿no? A nadie le gusta el sufrimiento. Si hay alguien masoquista acá puede ser que le guste, pero por lo general al ser humano no le gusta sufrir. Por eso es tan famoso el eslogan, pare de sufrir. Entonces, si nosotros ponemos acá en la puerta, se llena, ¿sabes qué? ¿Por qué nadie quiere sufrir? Pero resulta que para ser obediente necesito reconciliarme con el sufrimiento. ¿Cuántos saben que está bien hacer ejercicio físico, por ejemplo? Todos sabemos, ¿no? Vamos con muchas ganas a hacer ejercicio el jueves. Mirá la revelación que tuvo Aileen mientras estaba haciendo la sentadilla. No sé qué estaba haciendo. La cosa es que cuando tenés que obedecer el hacer, lo sufrís. Te duele. En ese momento te imaginas que querés estar en la cama, que querés estar con el aire acondicionado porque hace calor. ¿Te acordás de Marce que decíamos?
querés estar haciendo cualquier otra cosa menos estar ahí. Y esto aplicado, a ver, lo expliquemos otra cosa. Tenés que hacer dieta. Y tu esposo o tu esposa se come un lomito al frente tuyo y a vos te encanta el lomito. ¿Sufrís o no sufrís? Sufrís. Y en ese momento de sufrimiento, tenés que tomar la decisión de si vas a permanecer en la obediencia o no vas a permanecer en la obediencia. Yo aquí te puedo dar una charla motivacional y te puedo decir, vamos a cuidar el cuerpo y qué sé yo, y vos salís de acá entusiasmado y decidido y decís, sí, voy a cuidar el cuerpo, pero en la semana, cuando estamos solitos y cuando tenemos que hacer cosas que involucran sufrimiento, desistimos. ¿A alguien le ha pasado? Y eso porque no pensamos en que vamos a sufrir. O cuando estamos en el medio del sufrimiento, nos arrepentimos. Un pensamiento que a mí se me viene es, ¿por qué tengo que andar sufriendo? ¿Por qué tengo que andar sufriendo? ¿Y sabes qué? Ser un discípulo de Cristo significa, en muchas ocasiones, abrazar el sufrimiento. Hay un versículo que no lo anoté, pero que se me viene ahora, que el apóstol Pablo dice que mediante el sufrimiento soy parte de la obra de Cristo. Romanos 6, capítulo 16. Romanos 6, capítulo 16. El apóstol Pablo ahí en el versículo que leímos anteriormente da una imagen muy acertada. Dice que Jesús adoptó la humilde posición de un esclavo. Y un esclavo realmente es alguien que se olvida de sí mismo. Sí, 6:16. ¿No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? A veces renegamos de la obediencia a Dios, pero no nos damos cuenta de que si no obedecemos a Dios, estamos obedeciendo algo más. ¿Qué es eso algo más que estamos obedeciendo? ¿Qué? La carne. Bien. Presentamos acá a alguien que va a ser muy importante en esta noche. La carne. O en la NTV, la naturaleza pecaminosa. O en otras versiones, el pecado. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. El 17. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. 18. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Pasamos de una esclavitud a otra. Lamento decirte que no existe la libertad. Sí existe la libertad en Dios, pero ¿obedecemos a la naturaleza pecaminosa o obedecemos al Espíritu? Como que no hay algo intermedio. Solo hay dos naturalezas que pueden gobernar nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y saben que en todos nosotros habita algo que se puede llamar, como dijo Pancho, carne, que se puede llamar naturaleza pecaminosa, o como se lo habla Romanos, el pecado. Hay que diferenciar entre el pecado y los pecados. Hay una prédica del apóstol Juan Balistrelli que habla sobre esto, que se la recomiendo. Busquen en YouTube así, el pecado y los pecados. El pecado, cuando la Biblia habla del pecado que mora en nosotros, esto está en Romanos 7:17, hace referencia a la naturaleza carnal que entró por medio del pecado original en nosotros. Todos conocemos la historia. Adán comió la manzana con Eva, en ese momento entró y habitó y por muchas generaciones ha ido pasando y está en todos nosotros una naturaleza como pecaminosa. Cuando yo dije eso, es una naturaleza corrupta que es contraria a la voluntad de Dios. Romanos 8:7, un poquito más adelante. Qué rápido, ya sabía que iba a decir eso.
Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. O sea, pasando en limpio, dentro de usted y dentro mío vive algo que se llama naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa es, dice el versículo 7, enemiga de Dios. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Y dice que todos los que viven bajo el dominio de esa naturaleza pecaminosa nunca lo pueden agradar. Esta naturaleza habita en nosotros. Habita tanto en los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, como en la gente que está allá afuera. Constantemente esta naturaleza pone deseos en nosotros de hacer el mal. Por ejemplo, nos hace dar ganas de ver pornografía, de querer hablar mal de personas que no nos caen bien, de quejarnos de nuestros jefes o autoridades, comer más de lo que necesitamos, dejar de congregarnos, divertirnos con excesos, mirar con lujuria a personas que no son nuestro esposo o nuestra esposa, quedarnos con plata que no nos pertenece, mentir para zafar de consecuencias negativas, enojarnos, insultar y así una lista infinita de cosas que esta naturaleza que está dentro nuestro nos impulsa y nos da deseos de hacer todo el día y todo el tiempo. No importa cuán espirituales seamos, no importa si estamos en la escuela de vida en el espíritu o en la de fundamento, no importa si somos apóstol, querubín, profeta del tercer cielo o si somos alguien que ni siquiera sabe todavía qué ministerio tiene. Me acuerdo que una vez hablaba con un chico que me decía, pero nosotros, dicen, nunca vamos a llegar a ser tan santos como el apóstol tanto. Le digo, el apóstol tanto es humano igual que vos, igual que yo. ¿Y sabe qué adentro del apóstol tanto? Habita también el pecado, la naturaleza pecaminosa. Así que seguramente tendrá sus luchas, tendrá sus tentaciones, como igual que todos los seres humanos. Desde que entró en el hombre, lo ha corrompido y lo ha llevado a hacer desastres. Si podemos ver hoy la sociedad en la actualidad y si leemos las noticias, ¿saben quién está detrás de todo lo que pasa? No tanto el diablo, no tanto, sino ¿saben qué? La naturaleza pecaminosa que habita dentro de las personas. Todos escuchamos el caso de este chico que mataron en Buenos Aires, los rugbyers. ¿Por qué suceden estas cosas? Si nos preguntamos. ¿Y por qué adentro de las personas habita qué? Una naturaleza pecaminosa. ¿Y no les ha pasado de escuchar noticias y decir, ¿cómo pueden las personas hacer esto? ¿Qué los lleva a estas personas? ¿Qué les pasa? Y podamos decir que son cosas que le pasaron en su infancia, traumas y todo lo demás, pero la verdad es que lo que está detrás de todo esto es la naturaleza que portamos. La naturaleza pecaminosa, el pecado. En 2 de Pedro 2:14 dice que las personas dominadas por esta naturaleza nunca sacian su deseo por el pecado. Vos pensás, bueno, si ya una persona lleva con esta naturaleza, llevándolo a pecar y pecar y pecar y pecar, ¿en algún momento se cansará? No, nunca se sacia de pecar. Nunca va a dejar de mandarte deseos de pecar. Nunca va a dejar de impulsarte a pecar. Nunca se cansa y encima cada vez quiere más. No para hasta llevarnos a nuestra propia destrucción. Nos hace la vida miserable y nos aleja de la vida verdadera. Fíjense lo que dice Gálatas 5:16. Gálatas 5... Ya estaba, ¿cómo puede ser esto mágico? Tenela. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí,
entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿Saben qué? Para liberarnos de la naturaleza pecaminosa, lo primero que necesitamos es desenmascararla. La naturaleza pecaminosa es muy buena engañándonos, es muy buena disfrazándose, es muy buena creando ilusiones para que no nos demos cuenta de que es ella la que está obrando en nuestro interior. Nunca pensamos que estamos, bueno, a veces sí, pero la mayoría de las veces no nos damos cuenta que estamos haciendo cosas malas. Entonces lo primero que necesitamos es desenmascararla y verla como lo que realmente es. ¿Y sabes qué es? Es una desgraciada. Lo que realmente es la naturaleza pecaminosa es nuestra enemiga. Es la responsable del estado en el que está la sociedad y es el responsable de todas las desgracias que nosotros tenemos también. Es la principal enemiga de Dios y también es nuestra principal enemiga si queremos agradar a Dios y vive dentro de nosotros. Nos engaña constantemente, nos seduce para hacer lo que no conviene. ¿Sabe qué? Es la responsable de todas las malas decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Si usted hace memoria y piensa todas las cosas que hizo mal en la vida, ¿sabe que no fue usted el que las hizo? Fue la naturaleza pecaminosa. Y no estoy queriendo con esto que nos libremos de toda responsabilidad, pero esto es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7. Dice, ya, al cabo de que no puedo hacer lo que yo quiero, porque termino haciendo lo contrario de lo que entiendo que debo hacer. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Si la dejas que gobierne, te va a convertir en un monstruo. Que podamos disimular acá dentro de la iglesia un ratito, pero que la familia que vive con nosotros conoce bien ese monstruo. Las esposas conocen los monstruos de los esposos y los esposos conocen los monstruos de las esposas. Un poquito, lo que se deja ver. Los hijos conocen el de los padres conocen el de los hijos. Y cualquiera que haya convivido, nos conocemos. ¿Usted es consciente de que adentro tuyo habita un monstruo? No digo que usted es un monstruo. Digo que adentro suyo habita un monstruo. Leía los reportes de los discipulados estos días y saca el cálculo de que la mitad de la congregación, o sea, la mitad de los que estamos acá, damos de cuenta que hasta acá llevan una vida de rendir cuentas, de reportarse, de confesar, de pedir ayuda cuando se encuentran tentados. O sea, digamos que la mitad de la iglesia ha entendido que tiene un monstruo adentro y lo domina, lo tiene gobernado. Pero hay otra mitad que debe ser, hay dos opciones. Una, o que es marciana, que es mutante, que no es humana, digamos, que son alienígenas que se metieron en cuerpos humanos y que están entre nosotros. Guarda, porque al lado suyo puede haber un alienígena y usted no se dio cuenta. O la otra opción es que somos muy orgullosos para reconocer de que necesitamos ayuda para gobernar esta naturaleza. Y me parece que va más por el otro lado. Si usted no cree en marcianos, entonces es porque somos orgullosos. Hay una versión de nosotros mismos que es dominado por la naturaleza pecaminosa, que así probablemente era nuestro yo antes de conocer a Cristo. Y hay otra versión de nosotros que es dominado por el Espíritu. O sea, la versión de usted gruñona, malhumorada, egoísta, violenta, todo eso responde a gobernado por la naturaleza pecaminosa. Pero hay una versión de usted que, como dice, tiene todos los frutos del Espíritu, que es amorosa, que es paciente, que es gentil, que es amable, que es benigna, que es bondadosa, que es generosa, que tiene templanza. Esa versión es la gobernada
por el Espíritu. ¿Cuántos quisieran que en usted se forme el carácter de Cristo de tal manera que todas estas cosas que estamos hablando sean una realidad para usted? Que cuando alguien lo tenga que describir y diga cómo es tal persona, pueda empezar a describir cómo es Cristo. Bueno, lo que nos está separando hoy de esa realidad es el gobierno de la naturaleza pecaminosa en nosotros. Yo espero que usted a esta altura ya le esté agarrando un poco de bronca a la naturaleza pecaminosa. No es usted, es una naturaleza que está dentro suyo y que por mucho tiempo ha estado gobernando sus pensamientos, ha estado gobernando su corazón, sus deseos y le ha arruinado la vida. La naturaleza pecaminosa, como leímos, nos lleva a la muerte. La naturaleza pecaminosa te está matando, te está alejando de la vida de Dios, te está destruyendo. Entonces, ¿qué le parece si empezamos a declararle la guerra a la naturaleza pecaminosa? Nos avivamos un poquito y decimos, mira la voz esta desgraciada, yo pensando que era yo el que tenía todas estas cosas. No, era la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo me libero de la naturaleza pecaminosa? Ahí entra lo que nos interesa. Por medio de la obediencia. Frente a este cáncer que nos arruina la vida y nos destruye y nos lleva a la muerte, Dios nos dio una solución. Nos otorgó algo que nos libera de la esclavitud cada día y que nos permite vivir en su libertad. Esclavos a Él, pero en su libertad. Ese algo es la cruz. La cruz, por eso no nos cansamos de repetir que es la expresión del amor de Dios. Es diciendo, te voy a dar algo que te va a liberar de lo que te está llevando a la muerte. La cruz es donde rendimos nuestra voluntad llena de deseos corruptos para abrazar su voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. La voluntad de la carne es el yo quiero. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero. La voluntad del Espíritu es lo que Él quiere. ¿Cómo me doy cuenta si hasta ahora he estado gobernado por los deseos de la carne o por los deseos del Espíritu? Y una de las cosas que nos van a hacer dar cuenta es si he estado haciendo, me doy cuenta que de pronto estoy haciendo lo que no quería hacer. Si te das cuenta que estás haciendo lo que no querías hacer, es porque estás siendo gobernado por el Espíritu, en el sentido bueno, ¿no? No querías hacer ejercicio, pero ahora de pronto te encontrás haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque obedeciste. A mí me pasa algo raro, que a veces le cuento a algunas personas que cuando me invitan a predicar a otro lado, mi primera reacción es, no quiero. No sé por qué, pero me imagino que voy a tener que estar con gente que no conozco y vaya a saber en qué lugar voy a estar y en qué situaciones me voy a encontrar. Y como que va a ser todo incómodo, entonces lo primero que se me ocurre es, no quiero, Señor, no quiero. Pero cuando oro, la mayoría de las veces, el Señor dice, sí, yo quiero que vayas. Entonces voy así medio negado y cuando estoy muchas veces en los lugares digo, ¿qué hago acá? ¿A usted le pasa que se encuentra haciendo cosas que no quería hacer? Bueno, eso porque está siendo obediente al Espíritu. Si usted hace todo el tiempo cosas que lo que usted quiere, no va a experimentar esto, ¿no? ¿Quiénes son los verdaderos adoradores que el Padre está buscando? Me preguntaba. Los obedientes. ¿Sabe cuál es la verdadera adoración? La obediencia. Cuando vos haces lo que Dios quiere que hagas. Cuando estás en un lugar y pasa una persona atractiva por el frente tuyo, que no es tu esposo ni tu esposa, y vos decidís no mirar, eso es adoración. Cuando vos estás frente a un partido de fútbol muy importante de un equipo que vos sos hincha, pero tenés que decidir entre quedarte a ver el partido o venir a la reunión y venís, eso es adoración. No después cuando estás acá cantando. La verdadera adoración se dio ahí. Cuando tomamos ese tipo de decisiones, cuando tenemos que venir a un ensayo, a una reunión o lo que sea, y a la vez tenemos una juntada con amigos, pero decidimos hacer la voluntad del Padre, eso desprende olor fragante.
Adoración es eso. ¿Y qué está buscando Dios? Verdaderos adoradores que obedezcan. Obediencia, renuncia, sacrificio. Cada vez que decimos no a nuestra voluntad para hacer la suya, estamos elevando olor fragante de adoración. Esto me lo ha dicho Dios varias veces. Cuando he dicho en el momento no a la tentación o al pecado, la voz de Dios diciendo, eso es adoración. Quisiera terminar con Isaías capítulo 1. No sé por qué Dios puso en mi corazón leer el libro de Isaías estos días. Así que empecé por el capítulo 1. 1:11. El Espíritu te está revelando los versículos antes de que los diga. Fíjense lo particular que es este versículo. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dios está hablando acá al pueblo de Israel. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Yo le hago esa pregunta a usted. ¿Quién pidió todas estas cosas que Dios está hablando? ¿Quién la había pedido? Dios mismo. Él lo había pedido. El 13. Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más sus piadosas reuniones. Qué duro para el pueblo de Israel escuchar esto. Imagínense que trasladado a estos tiempos, Dios nos diga, no quiero más sus piadosas reuniones. No lo soporto escuchar sus canciones cuando me cantan. Imagínate nosotros como líderes salmistas, nos sentiríamos muy mal. No soporto verlos danzar. No me banco sus reuniones de mujeres. No me banco sus reuniones de hombres. Imagínense Dios diciendo, no, los jóvenes jamás. Nah. No soporto sus reuniones de jóvenes. Imagínense lo duro. ¿Por dónde me quedé? El 13. 14. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí, no los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré, aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas de sangre de víctimas inocentes. No puedo preguntar, pero si vos pediste todo eso, Señor, vos dijiste que tenían que matar los corderos, vos dijiste que tenían que hacerse estas fiestas solemnes, vos dijiste. Y al final entonces, Señor, ¿qué querés entonces? Y en los versículos que sigue, Dios explica qué es lo que sí quiere en realidad. 16. Lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. El 19. Si tan solo me obedecen, si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. ¿Qué es lo que quería Dios en realidad? Obediencia. Y Dios nos dice lo mismo hoy a nosotros. Gracias por todo lo que haces, pero no es eso lo que yo quiero en realidad. Lo que yo quiero es obediencia. Vos podés venir acá y predicar, podés venir acá y tocar el teclado. Se la agarrá con el... Podés encargarte del culto de niños, podés estar en la computadora, pero ¿sabés qué es lo que yo quiero realmente de vos? Que dejes esas amistades que te dije que tenés que dejar. Que abandones lo que te dije que tenés que abandonar. Que vayas a donde te dije que tenés que ir. Eso es lo que quiero. Quiero que obedezcas. Primero que nada, lo que a Dios le interesa de vos y de mí es que obedezcamos. Te invito a que te pongas de pie. Señor,
Te pido que abras nuestros ojos en esta noche para que podamos ver el pecado que está habitando en nuestro interior. Que podamos ver al responsable de que constantemente nuestra vida no te agrade. Esa que constantemente nos lleva a hacer cosas que no van conforme a tu voluntad. Si realmente lo podés ver así, este es un tiempo para tomar una decisión muy importante y decir, no me voy a dejar dominar por esta naturaleza. No voy a dejar que el mal carácter, no voy a dejar que la mentira, no voy a dejar que el enojo, no voy a dejar que el engaño, no voy a dejar que todos los frutos de esta naturaleza me sigan gobernando como hasta ahora. No voy a dejar. Si realmente hay un deseo genuino en nuestro corazón de poder reflejar la vida de Cristo, nuestra principal enemiga es la naturaleza pecaminosa. Cuando no queremos obedecer hay un montón de excusas. Es que no puedo. Lo intenté, pero no puedo, no me sale. No, es que es muy difícil. Pero para quien es humilde, no hay excusas. Simplemente hacemos lo que se nos dijo que tenemos que hacer. Espíritu Santo, sea tu vida convenciéndonos. Danos, como aprendíamos ayer, Señor, el regalo del arrepentimiento. Abrí nuestros ojos. Señor, en esta noche abrazamos tu cruz. Y con eso nos referimos a que queremos rendir nuestra voluntad, queremos rendir nuestro yo quiero. Pero no solamente ahora, cada día de nuestra vida, Señor. Cada día de nuestra vida. Te pregunto y me pregunto, ¿qué nos ha estado gobernando en este tiempo? ¿Qué es lo que está impidiendo que reflejemos su vida? ¿En qué hemos sido desobedientes? ¿Qué cosas hemos escuchado pero no hemos hecho? ¿En dónde estamos llenos de excusas para no hacer lo que tenemos que hacer? Quiero invitarlos a que podamos hacer un altar y si así realmente lo sentís en tu corazón, podamos rendir nuestra vida, pero por sobre todas las cosas, rendir nuestra voluntad y decir, Señor, quiero que sea tu Espíritu gobernándome. Sé que voy a tener que sufrir para hacer tu voluntad. Sé que no me va a gustar, sé que va a ser difícil, pero aún así estoy tan decidido a hacer morir esta naturaleza para que tu vida pueda gobernar cada vez más en mí, Señor. Cada vez más, cada vez más. Señor, que tu luz pueda brillar en nosotros, que podamos marcar una real diferencia con aquellos que no te conocen. Gracias porque nos has dado la capacidad de gobernar sobre esta naturaleza. No es más fuerte que nosotros, no es algo imposible. Tu vida en nosotros vence al mundo. Tu vida en nosotros vence. Mientras adoramos con esta canción, te invito a que puedas dejar que Dios te ministre y que puedas tomar decisiones importantes en este tiempo. Todo velo es corrido en tu luz. Hoy mis ojos pueden ver tu realidad. Todo engaño es destruido en tu verdad. Hoy mi vida a ti rendida está. Todo velo es corrido